Compañero Damián Comas. Damián es el subsecretario de la Juventud del Consejo Directivo Nacional y un dirigente histórico de UPCN en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, más conocido como el INDEC. Damián, Julián de Sousa te saluda. ¿Cómo estás? Hola Julián, buenos días, ¿cómo estás vos? Bien, gracias por atendernos, ¿eh? No, al contrario, gracias por llamarme. Bueno, yo decía al inicio del programa, vos corregime, Sí. que tal vez el INDEC sea para las trabajadoras, las trabajadores de este organismo tan importante, el momento más especial, ¿no? Cuando se realiza el censo. Sí, evidentemente el censo es el operativo más importante que tiene más visibilidad en la sociedad. Ujú. Vos tenés en cuenta que es en épocas democráticas es un operativo que tiene la envergadura de una elección nacional. Claro. 600.000 censistas, más lo previo, que tiene que ver la capacitación en cada una de las provincias, en donde se nombran coordinadores y referentes de capacitación en cada una de las ciudades, provincias y demás. Y por otra parte tiene un operativo de envergadura logística muy importante, tanto en el Correo Argentino tiene una presencia muy importante, como también las fuerzas tanto policiales como militares, que en el seguimiento y en el control del operativo, y a la vez la cantidad de censistas, ¿no? Que son muchos educadores, muchos docentes que Claro. se anotan y personas que también sean referentes en algún sector, como por ejemplo de pueblos originarios se buscan referentes de los pueblos originarios, o en comunidades que están en situaciones difíciles, como en una situación de una villa miseria, una situación de precariedad. Se buscan referentes locales como para que ellos puedan desarrollar el operativo de la mejor forma posible. Claro, claro. Así que es el INDEC más el correo más por llamarlo de alguna manera, la coordinación logística, porque después todos los datos hay que trasladarlos del parte del Ministerio de Defensa. Sí, por supuesto. Es una coordinación de todo el gobierno en función de un operativo que es una foto que se tiene que realizar de la mejor forma posible. Hay algunas cuestiones que se van modificando que también tienen que ver con las particularidades de los tiempos. Por ejemplo, este va a ser un censo de derecho y no de hecho. Para que lo entendamos, es un poco que de hecho quiere decir de donde vos tuviste la última, donde te encontraste durmiendo el último día. Claro. Y te va el censista a censar. Ese te lo toman como vivienda. Y el de derechos, donde vos decís, el censado dice dónde vive. Las dos son, por supuesto, alternativas que se pueden mantener dentro de las normativas que se tienen a nivel internacional y nacional. Pero también tiene que ver con lo que uno ve de la vivienda, porque no te olvides que es un censo nacional de población, vivienda y hogares. Claro. Se mide también, se establece también algunas preguntas que tienen que ver con la forma de vivir de cada uno de los censados, ¿no? De los habitantes de nuestro país. ¿Cómo es te pregunto esto, sí, que son los detalles que dan cuenta de la magnitud, ¿no? Dado lo grande que es nuestro país y la diversidad de paisajes que tiene. Me imagino, digo, cómo es el censo en La Puna, por ejemplo, o cómo lo es en toda la zona de islas donde vive gente, yo qué sé, desde Victoria, Entre Ríos hasta el Delta, ¿no? Claro, pero por eso tenés que hacer referencia en lo previo, en las referentes de las diferentes localidades, que es muy difícil de llegar y demás. Se establece una comunicación con todas las gobernaciones y también con las estadísticas, que son de las unidades estadísticas de las provincias, que son dependientes de las provincias, ¿no es cierto? Direcciones provinciales de estadísticas. Claro, claro. En donde ahí se establecen mecanismos de un ida y vuelta con la centralización, por supuesto, del INDEC, en conformar
de poder llegar a todos los lugares de nuestra patria, ¿no? Hay veces se tiene que ir a caballo, a veces se tiene que ir en la forma que sea, en un bote, en lo que fuese, y también en los lugares de mucha población es difícil. No te olvides que no se puede, el censo establece que hay que censar a todo habitante. No es lo mismo que una estadística que tiene una proyección. El censo es todo habitante, ¿no? Por lo tanto, se puede tener un margen de que se puede dejar para los días siguientes, pero muy pequeño. Sí. La idea es que ese día todo el mundo tenga la posibilidad de responder al censista. Por supuesto que ahora hay otra modalidad que también se incorpora con la tecnología, que establece que uno puede hacer previamente, el censo es del 18 de mayo, es el día que se va a hacer el censo. Pero sí, también a partir del... Que es feriado, además, se ha declarado feriado. Claro, es por decreto feriado, por esto de que cada uno de los habitantes estemos en nuestras casas, ¿no? Pero también se puede hacer en forma digital a partir del 16 de marzo. Esta es una nueva modalidad que uno, entrando a una página, puede llenar el cuestionario y a partir de ahí el censista igualmente pasará por tu casa y le tenés que dar una referencia que te da cuando vos llenás el formulario, de un código que establece que está lleno el formulario de la forma correcta, ¿no es cierto? Eso agilizaría un poco la tarea del censista, es decir, del operativo en sí, ¿no? Ahora, por lo que nos contás es un despliegue enorme, ¿no? Porque, a ver, no es solamente el INDEC, sino a quien mencionabas antes, ¿no? La logística por parte de las Fuerzas Armadas, el correo y también el laburo que se hace previo de parte de las direcciones de estadística provinciales. Es un esfuerzo enorme del Estado y sus trabajadores y trabajadoras. Por supuesto, enorme y con mucha responsabilidad, porque realmente es muy importante tener los datos que se deben reportar de tal forma de que se puedan hacer políticas públicas con ellos, ¿no? Es de mucha responsabilidad, inclusive en el armado del formulario, en el conceptual que tiene que tener el formulario, claro. También tiene mucho que ver con el llamado a las diferentes gobiernos provinciales o a las diferentes comunidades, en donde también tenga una participación activa, donde se represente toda la cuestión de tanto social, económica, política de la Argentina, ¿no es cierto? Por eso es muy importante el preparativo censal. Claro. El precensal es muy importante también, para que todo esté de tal forma de que se pueda corresponder a la necesidad de poder aplicar políticas públicas a partir de la información que te da el censo. Totalmente. Eso sirve para la aplicación de políticas públicas. Hablamos hace unos días atrás con Marco Labaña, ¿no?, sobre este tema. Y para tomar decisiones económicas por parte de empresarios también, tanto nacionales como extranjeros, porque es tal vez la fuente de información de un país más importante. Por supuesto. Empresarios, comerciantes, pymes, lo que fuese, establecimientos que se quieren establecer justamente económicos en alguna ciudad donde se registran que hay falta de farmacia, lo que fuese. Es decir, todo tiene que ver con una realidad que hay que establecer, donde después el usuario, que es un ciudadano de a pie, es un ciudadano, o es un comerciante, o es quien fuese, tenga la información desde el INDEC como para establecer un criterio para tanto económico o social, lo que fuese. También tiene que ver con las proyecciones económicas de los economistas, de los sociólogos y demás. Es muy amplio el abanico y es muy importante que lo podamos realizar. Es muy importante. Es muy importante que se realice de la mejor forma posible y que entre todos los argentinos participemos, ¿no es cierto? Damián, te hago una última pregunta respecto del censo. Sí. Vos como dirigente de UPCN, como un trabajador con una larga trayectoria en el INDEC, seguramente habrás vivido varios censos. ¿Qué rol cumple en esas circunstancias nuestra Unión del Personal Civil de la Nación? Mira, nosotros siempre estuvimos con un rol de pertenencia a la lógica
de establecer un Estado con presencia, ¿no? Uh-huh. Con la responsabilidad que esto sugiere. Yo recuerdo, por ejemplo, te puedo dar un ejemplo del año 2001, donde había una crisis muy terrible, importante, toda la vivimos, y nosotros ahí en ese entonces apoyamos el censo igualmente. Fue muy difícil, atacado por algunas entidades sindicales contrarias a la nuestra y demás. Nosotros dijimos hay que hacerlo igual, porque en referencia a la importancia que tiene tanto para los trabajadores del instituto como para el país en general. Nosotros queremos un Estado con presencia. Por lo tanto, y después, bueno, también nos tocó el censo del 27 de octubre, ¿no?, de 2010, donde fue difícil porque también no nos olvidemos que fue justo la fecha de fallecimiento del expresidente Néstor Kirchner. Increíble, yo de ese censo no me olvido nunca más. Claro, viste, el pleno operativo censal, Uh-huh. Imagínate que ya el operativo empieza en horas de la madrugada, viste, donde la logística ya está desarrollada. Es decir, vos imaginate que le tenés que mandar el formulario censal a todo el país 10 días antes, no solo el formulario, sino también las cajas, la virome, el lápiz, la goma, todo tiene que estar hecho en 10 días antes, o 15 días antes, y vos ya el operativo no lo podés suspender. Y en horas de las primeras horas de la mañana, a las 11 de la mañana más o menos, nos enteramos de esta triste noticia, y recuerdo en ese entonces que el INDEC estaba lleno de periodistas por el tema de que se realizaba el censo, y de repente justamente la noticia iba a ser el fallecimiento desgraciado de nuestro ex querido presidente Néstor Kirchner. Y recuerdo las palabras de aquella directora del INDEC, Ana María Ewing, donde establece claramente que el operativo censal, fue la primera funcionaria que lo dijo, se habló del fallecimiento de Néstor Kirchner, diciendo que el operativo censal seguía en vigencia y que teníamos que redoblar la apuesta para que esto no sea una debilidad del mismo gobierno en ese entonces. Por lo tanto, sí, es cierto, hay circunstancias muy difíciles, pero evidentemente nosotros tenemos siempre la posición, la postura clara en defensa de un Estado con presencia, que entendemos como trabajadores del INDEC que el censo es muy importante. No es el único operativo, pero es el más visible, ¿no es cierto? Perfecto. Pasamos al siguiente tema, que es, bueno, tu rol, tu laburo, tu militancia como subsecretario de Juventud de UPCN del Consejo Directivo Nacional, ¿no? Que es un trabajo, porque digo, la juventud de UPCN está presente de norte a sur, de este a oeste, como lo está siempre toda la Unión del Personal Civil de la Nación. Sí, realmente yo hace 4 años que pertenezco al Consejo Directivo Nacional, y es una tarea que para mí es hermosa, trabajar con los jóvenes, y hemos desarrollado, junto con mi compañero Ariel Negrete y con el secretario de Juventud, Pablo Lescano, que es el secretario general de La Pampa, de la provincia de La Pampa, hemos establecido algunos criterios lógicos que establecieron, hemos recorrido todas las provincias, prácticamente todas las provincias. La pandemia nos cortó un poco, pero pudimos hacerlo vía Zoom y demás, en donde lo que buscamos claramente fue posicionar a los jóvenes con la demanda de ellos, es decir, que ellos nos digan qué era lo que estaba pasando, lo que sentían, lo que querían hacer, y a partir de ahí organizarnos para proyectarnos en unas políticas activas gremiales, ¿no?, con la participación activa. Uno tiene que tener en cuenta que cualquier organización que merezca o que pretenda ser jerarquizada depende también de la continuidad de los dirigentes, y más así, por supuesto, de la juventud que tenga una activa participación. Y la verdad que nos encontramos con muchos compañeros y compañeras con una clara visión de lo que quieren del Estado, una clara visión de lo que quieren de UPCN con la comunidad, con temas muy reales: el futuro del mundo del trabajo, la ecología, el medio ambiente, la igualdad de género, las perspectivas del Estado del siglo XXI, lo que es un trabajador, muchos trabajadores quizás y trabajadoras en diferentes provincias, como también nos pasa en algunos lugares de Capital Federal, tienen precariedad laboral. Sí. Y realmente tener como eje gremial y político que esa perspectiva del Estado del siglo XXI tenga que ver con trabajadores que tengan realmente una
una pertenencia al Estado con una planta permanente, con una carrera administrativa y demás, es muy importante. Sí, totalmente, ¿no? Sí, totalmente. Que tengan derecho a que tengan un aguinaldo, que tengan vacaciones. Por supuesto. Los derechos. Sí, los derechos de los jóvenes son derechos a que toda la organización participe para que puedan mejorarse, ¿viste? Porque nosotros tenemos un recorrido muy amplio. Sí. Desde la democracia hasta la fecha, en donde después se le planteó claramente que más allá del gobierno de turno tenemos que tener un convenio colectivo de trabajo, tenemos que tener una carrera administrativa, tenemos que tener una ley marco de empleo público, una obra social que realmente esté a la altura de las circunstancias como la que tenemos. Bueno, todo esto hay que desarrollarlo a nivel nacional. Y bueno, los jóvenes realmente están pero absolutamente convencidos y tienen una activa participación en esto. Así que más que nada lo que nos tocó tanto a Ariel Negrete, como te decía, Pablo Lescano y a mí, fue en ordenar esto y llevar a cabo, por ejemplo, hicimos una encuesta online en plena pandemia. Ah, mira, importante, sí. Muy importante, sí. Aprovechando que yo conozco varios, y les agradezco y les agradeceré siempre a los técnicos del INDEC, claro, que nos ayudaron, pudimos hacer una encuesta online que la hacían directamente desde su celular o de su cuenta de mail y demás, respondiendo y marcando claros ejes de las necesidades de los jóvenes, y también poniendo en manifiesto que aunque fuese en la época de pandemia, había una militancia activa dentro de la estructura de UPCN que quería participar, ¿viste? Eso fue muy importante. Bien, te hago una última pregunta, Damián. ¿Proyectos para este 2022 en lo que respecta a la juventud? Bueno, justamente un poco de esto que te estaba diciendo, la idea es que en el 2022, en el mes de abril más o menos, tengamos un encuentro nacional donde podamos encontrarnos, esto de participar, activarnos justamente con diferentes experiencias, que se encuentre un compañero de Formosa con un compañero de Tierra del Fuego, un compañero del Chaco con un compañero de San Luis. Es muy importante esto de la pertenencia a una estructura sindical, hacer un encuentro presencial con mucha cantidad de jóvenes. Veremos cómo lo resolveremos, si Dios mediante, por la pandemia y demás, en donde mantengamos un día de jornada con estos temas, con este temario un poco que son el temario de los jóvenes. Así que la idea es que empecemos este año con un encuentro nacional presencial, por supuesto con el cierre de nuestro compañero Andrés Rodríguez, donde los jóvenes expresen lo que están pensando para dentro de la estructura gremial para continuar el camino de seguir mejorando derechos, ¿no? Y defendiendo trabajadores. Bárbaro, Damián, muy agradecidos por tu tiempo y a tu disposición para cuando quieras. Igualmente, muchos saludos para vos y para todos los compañeros que están ahí. Un abrazo, hasta pronto, saludos al compañero Negrete. Bueno, cómo no, serán dados. Hasta pronto. Damián Comas, histórico trabajador del INDEC, que dentro de poco va a realizar el censo 2022 y además subsecretario de la Juventud del Consejo Directivo Nacional de UPCN. 12:30.